En Juan capítulo 1, verso 42, dice, y le trajeron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos sido traídos a Jesús? ¿Te acuerdas el nombre de la persona que te trajo a Jesús? ¿Puedes decirlo en voz alta? Ahí al fondo, todos vinieron espontáneamente. A ver, de los que están ahí al fondo. María, más al fondo. Más al fondo, ahí. Nadie me habla del fondo, a ver. En las últimas filas no escucho nada. Eso es en la mitad, últimas filas, ahí. A ver, de los últimos. Quiero que alguien me hable de los últimos. El nombre del que te trajo a Jesús. Ahí está, ahí salió. Del lado izquierdo nadie me ha hablado, los veo desde aquí. Muy bien, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Alguien nos trae a Jesús. Alguien nos lleva a Jesús. Alguien nos acerca a Jesús. La salvación es un regalo de Dios. Y es una obra que solo Dios puede hacer por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero alguien, una persona nos trae a Jesús. Alguien alumbró nuestra vida, alguien nos llegó a nosotros y nos ayudó a venir a volvernos a Jesús. Y esto fue lo que sucedió con un hombre, un pescador. Y dice que Jesús, mirándolo, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Simón, el apellido de Simón era hijo de Jonás, que en el hebreo era Bar-Jonás, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas en arameo se traduce a Pedro, a Pedro. Y qué tremendo que apenas trajeron a este hombre a la presencia de Jesús. Jesús lo mira y le dice, yo sé quién eres tú. ¿Cuántos creen que Jesús sabe quiénes somos? ¿Cuántos creen que Dios sabe quiénes somos exactamente? Mejor que nuestra mamá, mejor que nuestro papá. ¿Qué podemos esconderle nosotros a Dios? Dios sabe exactamente quiénes somos. Mejor que nosotros mismos. Y esto fue lo que ocurrió con este hombre. Jesús le dijo, tú eres, yo sé quién eres tú. Tú eres Simón y eres hijo de otro hombre llamado Jonás. Pero algo te va a suceder a ti. Algo va a acontecerte. Vas a cambiar. Porque te vas a llamar Cefas. Y sabes que el nombre es la señal de nuestra identidad. Y de hecho, cuando hay varias personas con el mismo nombre, empezamos a usar el apellido o el apodo. Manolo, el pescadero, ¿no? Para diferenciarlo de Manolo, el almacenero, y de Manolo, el pescador, empezamos a ponerle apellidos. Por eso, qué bueno que no pasa nada que otros tengan. El drama es cuando alguien tiene tu mismo nombre y tu mismo apellido. Entonces hay que buscarte un apodo. Hay que buscarte un apodo para diferenciarte. El nombre marca la diferencia. Tu nombre te identifica. Tu nombre establece que tú eres quien eres y eres diferente a otros. Ahora, con Jesús ocurrió algo tremendo. Jesús le dijo, tú vas a ser llamado de una manera diferente. Vas a ser llamado de una manera diferente. Qué tremendo, hermanos, cuando venimos a Jesús, que de pronto, sabiendo Él qué clase de personas somos, y nosotros también sabemos qué clase de personas somos o tenemos una idea bastante aproximada, de pronto Él dice, mira, te va a suceder algo tremendo, vas a cambiar. Va a cambiar tu nombre. No es que vas a cambiar tu forma de vestir. No es que va a cambiar tu forma de hablar o tu forma de comer. Va a cambiar tu identidad. Va a cambiar quién eres, qué clase de persona eres. Y en el caso de este hombre Galileo, pescador de oficio, casado, le dice, tú vas a ser llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro?
¿Sabes que el nombre Simón, en varios lugares yo había escuchado que significa caña? Una caña es, bueno, una caña es algo más bien quebradizo, es algo que no es muy resistente. Y muchos observan en eso, comentan eso, que la naturaleza de Pedro era como una caña, era alguien fácilmente movible. Una caña tú la puedes mover de un lado para el otro, inclusive el viento puede mover una caña, y otros dicen que la caña es quebradiza, y aluden, por supuesto, que la parte humana, la naturaleza, el carácter, la personalidad de Pedro tenía estas cualidades. Y de hecho, en la vida de Pedro vamos a encontrar que él cambió de opinión más de una vez. Hubo unos cambios de opinión en la vida de Pedro muy interesantes. Pero sin embargo, mirando en el significado de la palabra Simón, ¿sabes que es curioso? Pero el significado de Simón es providencia del cielo. Me dejó pensando este asunto. Yo estaba entusiasmado con la idea de la caña quebradiza, de la inestabilidad y tal y cual, pero de pronto Simón significa providencia del cielo, significa algo abundante, significa inclusive aceite, tiene un significado de una bendición que viene, y significa el que escucha o el que obedece. Me quedé pensando mucho en esto. Entonces, yo estaba entusiasmado con la idea de que Simón significaba una persona voluble, frágil, cambiable. Pero sin embargo, de pronto el nombre de Simón tenía que ver con lo que Dios da, con lo que viene del cielo, y tiene que ver con escuchar y obedecer. Y se me abrió una visión totalmente diferente acerca de este hombre llamado Simón, hijo de Jonás. Y a este nombre tan bonito, porque yo me lo hubiera quedado, Jesús le dice, te voy a poner un nombre mejor. Ahora, si tú te llamaras provisión del cielo, si tú te llamaras abundancia, no sé qué nombre mejor te podría poner yo. No sé qué nombre más lindo podríamos poner a una persona. Sin embargo, Jesús dice, mira, tengo algo mejor que la abundancia. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué puede ser mejor que la abundancia? Y sabes que Jesús le dice, te voy a poner por nombre Cefas, o traducido Petros. Petros es el masculino de Petras. ¿Hay alguien llamada Petra en este lugar? No. Bueno, si alguien escucha esto y te llamas Petra, quiero decir que tu nombre significa piedra. Piedra. Ahora, la bendición del cielo viene de arriba. Sin embargo, la piedra está abajo. La piedra está abajo. Las rocas están normalmente ¿dónde? En la tierra, en el suelo, ¿no es cierto? Si alguno ve una roca en el aire, apártese porque va a caer. Va a caer. Y sabes que Jesús le dijo a Simón, al hijo de Jonás, le dijo, mira, tu nombre es bonito, pero yo tengo algo mejor para ti. Y ¿sabes una cosa? Mejor que la providencia del cielo, mejor que la abundancia que puede venir del cielo, es la roca en la tierra. La roca en la tierra. La roca en la tierra. Para el pueblo de Dios, la roca es el sinónimo de la estabilidad, de la firmeza y del fundamento. El Salmo dice, Deuteronomio dice, Dios es mi roca. Para un hebreo decir la roca no era el actor de la película ese que grandote, era Dios, era la roca de la salvación. Y de hecho, hablando de Abraham, un hombre de fe, le dice al pueblo, miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron arrancados. Mirad a vuestro padre Abraham. Y cuando Dios habla de Abraham, dice, él es la roca de la que viene el pueblo de Israel. Así que en el Antiguo Testamento, Dios es la roca.
Y Abraham es la roca de la que sale el pueblo de Israel. Decirle roca a alguien era un cumplido tremendo. No te aconsejo decirle esto a tu esposa. Mi roca, mi piedra. ¿Qué me quieres decir? Que soy un adoquín. En cambio, algunas esposas sí que le pueden decir a la esposa, mi roca, adoquín mío. Bueno, pero para los hebreos, para la Biblia, la roca era un nombre magnífico porque era el nombre de Dios, una de las características de Dios. Y decir la roca era acordarse de Abraham, de donde todo el pueblo sale. Y de pronto a este Simón, a este hijo de Jonás, a este pescador, a este Galileo, lo traen a Jesús y en la primera de cambio Jesús le dice, tú vas a ser una roca. Me gusta esto, hermanos. Porque es muy bonito la providencia del cielo, el aceite de la bendición, pero qué lindo es que todo eso baje a tierra y se vuelva una roca, un fundamento, una certeza, algo firme en nuestra propia vida. ¿Sabes? Simón Pedro es el hombre que aprendió a pasar del dicho al hecho. Es el hombre que aprendió a cuajar lo que Dios le daba en hechos consistentes y reales. Simón Pedro es el hombre que aprendió a consolidar lo que él creía. Hermanos, en los días que corremos, que vivimos, hace falta pasar del dicho al hecho. Hace falta bajar del cielo y cuajar las promesas de Dios en una vida real. Hace falta que la palabra se haga carne. Hace falta no solamente unas declaraciones muy ciertas, sino una vida que muestre esas declaraciones en hechos concretos. En la vida de Simón Pedro podemos aprender cómo esto se vuelve posible, porque la promesa que le hace Jesús cuando lo traen a Pedro delante de su presencia se va a cumplir literalmente. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 16. Quiero que me acompañes en tu Biblia, en tu móvil, a Mateo capítulo 16. Y veamos juntos lo que dice el verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dice tu Biblia? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué se cuenta en el barrio de mí? ¿Qué están diciendo las marujas de mí? Y entonces los discípulos empiezan a contestar de lo que han oído, de lo que han escuchado. Y dice, mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Hay gente que está convencida de que tú eres Juan el Bautista. Qué curioso, ¿no? Pero la gente se confunde. La gente dice, bueno, este es Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista estaba muy cerca de Jesús, era medio primo, hermano. Y otros dicen, Elías. No, otros dicen que tú eres Elías, porque el pueblo de Israel tenía una profecía de que Elías iba a venir. Y entonces dicen, seguro que este es Elías. Y de hecho, Juan el Bautista era el Elías que iba a venir. Y después otros dicen, otros dicen que eres Jeremías. Bueno, esto ya hay que dejaron volar la imaginación. Jeremías había muerto hacía siglos. O alguno de los profetas. Fíjate que cuando Jesús pregunta esto, Jesús tenía una vida pública, Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, Jesús hacía milagros, Jesús sanaba enfermos, Jesús echaba fuera demonios. A Jesús lo seguían multitudes, Jesús recorría las ciudades, las aldeas. Pero cuando la gente preguntaba, ¿y quién es este? Cada uno
soltaba una conjetura. Cada uno decía, hasta decir cosas como que era un profeta resucitado. Eso es realmente, ¿no? Y por decir algunas opiniones. Yo no sé lo que opina de ti la gente. Había una canción que dice, se dice de mí. Yo no sé qué se dice de ti. No sé si yo pregunto, oye, ¿qué dicen de él? Uno puede escuchar las cosas más insólitas. Uno puede escuchar los pensamientos y opiniones. Y para opiniones, mira, colores, ¿no? Y la gente opinaba y hablaba, y yo creo que en esos días habría programas de televisión, mesas de opinión, donde había gente que cada uno opinaba y decía, para mí Jesús es un profeta, para mí es Juan el Bautista, para mí. Y los medios de comunicación estarían pendientes y habría horas y horas de discusión televisiva donde cada uno arriesgaba opiniones y puntos de vista. Y sin embargo, Jesús le dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Está bien, la gente dice esto. ¿Vosotros qué decís? Qué buena pregunta, porque la gente tiene muchas opiniones. Pero Jesús dice, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Sabes que cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, a Él no le importa lo que diga la gente, pero sí le importa lo que decimos nosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Ahora le está preguntando a los hombres que le han seguido. Ahora le está preguntándole a los que han dejado todo para ir en pos de Él. Ahora le está preguntando a sus compañeros de camino. ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Bueno, yo no sé si se hizo un silencio o Pedro contestó rápido. La Biblia no nos dice el tiempo que pasó. Quizás se miraron entre sí. Quizás la pregunta del maestro los toma por sorpresa y no saben bien qué contestarle. Y de pronto Pedro, la roca, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y algunos piensan que Pedro es el portavoz del grupo. Otros pueden pensar que Pedro fue el único que atina a contestar. Pero la cuestión que dijo, habló. Qué importante, hermanos, es hablar. Qué importante es decir lo que entendemos y lo que creemos. Qué importante es pronunciarse. Qué importante es sentar una posición. Qué importante es, porque dice el dicho, el que calla, otorga. Si todos hablan y nos quedamos callados, entonces medio otorgamos a lo que se dice. Qué importante es que se alce una voz en una reunión, en un almuerzo, Qué importante que alguien hable. Y qué importante que alguien hable lo que hay que hablar. Qué importante que digas lo que hay que decir. ¿Sabes que Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Qué Jeremías, ni profeta, qué Elías, ni Juan el Bautista, ni 8 cuartos? Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué dice la palabra en Romanos capítulo 10? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si confesares y si creyeres, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Y Pedro confesó. Pedro declaró para salvación. Para salvación. ¿Sabes? Es la hora de cambiar. Este mensaje se llama la hora de cambiar 2. No es hora punta 2, es la hora de cambiar 2. Es hora de cambiar. Es hora de dejar
de escuchar lo que dicen los demás. Es hora de dejar de vivir según las opiniones ajenas. Es hora de dejar de vivir según nuestra propia opinión. El otro día hablaba con un hermano, charlábamos de estos temas y la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal. No sigas en pos de tus propios pensamientos. Le decía el pueblo en un momento le dice a Dios en Jeremías: iremos en pos de los pensamientos de nuestro malvado corazón. Pero la palabra de Dios dice: no vayas en pos de tus pensamientos, no te apoyes en tu propia prudencia. No te fíes de lo que tú mismo entiendes y crees. ¿Por qué? Porque Isaías dice en el capítulo 55: mis pensamientos, dice Dios, son mucho más altos que vuestros pensamientos. Y mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. Mi pensamiento puede ser buenísimo, pero el de Dios es mucho más grande. Mis caminos pueden ser caminos buenos, pero el de Dios es mucho mejor. Por eso Jesús decía: nada puedo hacer yo por mí mismo, según oigo, así juzgo, según veo, así hago. En Juan capítulo 5, 19 y 29, Jesús mismo decía: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Lo que oigo del Padre, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y hermanos, es hora de cambiar, es hora de dejar de vivir en base a nuestras opiniones, en base a nuestros pensamientos, en base a las opiniones y pensamientos de los demás. Es la hora de decir la verdad. Es la hora de hablar la verdad. Pedro dijo la verdad acerca de Jesús. Jesús es el Cristo. Es el Hijo del Dios viviente. El viernes en Vive la Biblia, estábamos con unos hermanos, estábamos con las cartas de Juan. Y qué tremendo, Juan dice: el que niega al Hijo, niega al Padre. Y la verdad es que alguien puede decir: yo creo en Dios, pero no creo que Jesucristo sea Dios hecho hombre, o no creo que Jesucristo sea el verbo hecho carne. No creo que Jesús haya muerto en la cruz para expiar el pecado de la humanidad. Y alguien puede decir: yo creo mucho en Dios, pero no creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Y Juan dice: el que niega al Hijo, niega al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Y esto puede parecer un poco radical. Bueno, Juan era radical, ¿no?, en su forma de vivir la vida, pero hermanos, la verdad es la verdad, la mentira es la mentira. El blanco es blanco, el negro sigue siendo negro. Que yo opine que el negro es blanco o que el blanco es negro no cambia ningún hecho. Pero de lo único que me advierte es que si me fío de mi propia opinión, no diré la verdad de Dios. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y en Juan capítulo 17, Jesús dijo: tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y sabes que Simón, el hijo de Jonás, al que Jesús le había dicho: tú serás llamado Pedro, declaró, confesó la verdad de Dios. Y cada vez que tú y yo seguimos opiniones ajenas u opiniones propias, nos diluimos, nos alejamos de los hechos de Dios. Nos volvemos personas que podemos decir grandes cosas, pero vivir otras completamente diferentes. Pero cada vez que tú y yo, como hizo Simón, declaramos la verdad, decimos lo que dice la palabra de Dios, entonces somos sólidos. Entonces somos
como una roca. Entonces nuestra vida tiene solidez, nuestra vida tiene fundamento, nuestra vida está plantada en la tierra. La vida del Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. Cuando decimos la verdad de Dios. Cuando decimos la verdad de Dios. No mi opinión, ni nuestra opinión, ni la opinión de otros. Cuando decimos lo que Dios dice. Esa es nuestra autoridad. Esa es tu solidez. Ese es tu fundamento. Decir lo que Dios dice. Vivir por lo que Dios dice. Y hay cosas que Dios no dice, entonces no digamos nada. Si no lo dice Dios, mejor quedarse callado. Que hasta el necio cuando calla pasa por una persona sabia. Simón Pedro, en medio de la multitud de opiniones y comentarios y suposiciones, y en medio del silencio, y yo quiero decirte que lamentablemente hay veces que nos quedamos callados cuando deberíamos abrir la boca y hablar. Y es el momento de cambiar, es el momento de abrir la boca y decir la verdad de Dios. No es el tiempo de quedarse callado, no es el tiempo de quedarse en silencio cuando es necesario decir la verdad de Dios. Pedro contestó bien la pregunta. Si hubiera estado en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, seguro que ganaba el bote. Pero sabes que Pedro ganó algo mucho más grande que el bote de ¿Quién quiere ser millonario? Porque dice que entonces Jesús le contestó en Mateo 16, 17. Bienaventurado eres, Pedro. Feliz. Te va a ir bien. ¡Qué bendición que hay en tu vida, Pedro! Te llamaban provisión del cielo, te llamaban la abundancia, te llamaban el que escucha y obedece. Pero, oye, eres bienaventurado, eres feliz. Te va a ir bien, supremamente dichoso, es la palabra que usa Jesús. Qué tremendo, mejor que ganar el bote de quien quiere ser millonario. Escuchar que el Señor te dice, bienaventurado. Escuchar que el Dios de la gloria te dice, qué dicha que hay en tu vida. Y le dice, ¿por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, te sacaste algo más grande que la lotería. Mi Padre que está en los cielos te ha revelado algo. Y hermanos, llegados en este punto, ¡qué bendición que el Padre nos revele algo! ¡Qué tremendo que el Padre nos hable y nos abra el entendimiento! Dice que en Lucas 24, camino a Emaús, 2 discípulos tristes discutían entre sí y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué son estas discusiones? Porque los discípulos estaban discutiendo y hablando, pero estaban tristes. Y entonces le dicen, pero eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que ha pasado. Y Jesús hace, no, ¿qué ha pasado? Dice de Jesús Nazareno, varón, poderoso en hechos y en palabra, de quien nosotros pensábamos que era el que iba a salvarnos, pero ahora lo han crucificado. Y bueno, unas mujeres vinieron diciéndonos que había resucitado, pero no nos entra en la cabeza. Pero ¿cómo les va a entrar en la cabeza si estaban pensando que Jesús es simplemente un varón nazareno? ¿Cómo les iba a entrar en la cabeza si pensaban que Jesús había sido poderoso en hechos y en palabras? ¿Cómo les va a entrar en la cabeza si ellos dicen, nosotros pensábamos que Él era el que? ¿Cómo nos va a entrar las cosas de Dios en la cabeza si estamos llenos de nuestras ideas y conjeturas? De lo único que sale ahí es tristeza y discusiones, porque lo que a ti se te ocurre no se me ocurre a mí, y lo que yo pienso no lo vas a pensar tú, y donde nos sentamos a tomar un café habrá discusión. No, pero yo pienso esto, no, a mí me parece que fue lo otro. Iban ahí camino de Emaús,
rumbo a la tibieza. Y Jesús dice, pero insensatos. ¿Qué traducción usaríamos en nuestros días para insensatos? ¿Tonto? ¿Tonto? ¿Le dirías tonto a un amigo así? ¿Imprudente le diría? ¿Cómo le dirías así cuando alguien tú ves que está cabezota, dicen por aquí, por ahí al fondo? Está chalado, está chaladito de corazón. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese y sufriera y entrara en su gloria. Bla, y empieza, coge desde Génesis Jesús y le empieza a dar un repaso de todo lo que las Escrituras dicen de él. Hay como 3000 profecías acerca de Jesús en la Escritura, y Jesús comienza a hacer un repaso a esos hombres que habían ido a la sinagoga, que habían ido a la escuela talmúdica, la bíblica, y le dice, escucha, ¿no te acuerdas? Dice aquí, 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 dice aquí. Unas horas. Y cuando llegaron a la casa, Jesús hizo como que seguía diciendo, no, quédate que es tarde, claro. Y vamos a comer, sí, vamos a comer. Y cuando Jesús parte el pan, de pronto se le abren los ojos y se dan cuenta que ese forastero era Jesucristo. Era el Hijo de Dios. De pronto se le abren los ojos y dice, hombre, pues no nos ardía el corazón cuando hablaba y nos abría las Escrituras en el camino. Pues yo tenía un gusanillo, a mí me ardía como un fuego, yo tenía como un repeluco acá. 4 horas caminando, chaca, 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 y lo único que les ardía era el corazón. Dios mío, porque estaban enredados en sus opiniones, estaban enredados en los hechos, y se habían olvidado de la palabra de Dios. Y Jesús vino a recordarles que la palabra de Dios siempre se cumple. Jesús vino a recordarles que todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Jesús vino a recordarle que Dios se reveló a los hombres, y para revelarse a los hombres hizo toda la creación. Pero como si todo esto fuera poco, si los cielos no alcanzan para contarnos la gloria de Dios, Dios habló y nos dejó la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios se reveló al hombre y nos dejó la Biblia. Y como si esto fuera poco, en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituye heredero de todo, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y Jesús lo mira a Simón Pedro y dice, bienaventurado, feliz, porque esto no te lo reveló una persona, esto te lo ha revelado el Padre que está en el cielo. Hermanos y hermanas, la revelación de Dios nos hace felices. La revelación de Dios nos hace bienaventurados. La palabra escrita y revelada de Dios nos convierte en el pueblo más dichoso que hay sobre la tierra. No importa la nación donde naciste, somos del pueblo que sostiene la verdad de Dios, baluarte y columna de la verdad. Tenemos la Biblia, la revelación de Dios. No nos reunimos para discutir opiniones sobre la Biblia. Nos reunimos para compartir lo que la Biblia nos dice a nosotros. Si alguna vez te invitan a una reunión, si alguna vez vas a un lugar donde el ponente y el orador comenta sus opiniones sobre la Biblia, salte de esa reunión. No pierdas tiempo. Es la Biblia la que nos lee a nosotros. Es la Biblia la que declara quiénes somos. Es la Biblia quienes alumbra nuestro entendimiento. Es la exposición de esta palabra la que alumbra y hace entender a los sencillos. Qué bonito cuando nos reunimos con los hermanos allí en Vive la Biblia y dejamos que la palabra nos hable y cada uno comparte lo que la palabra le está hablando. Es bonito. No nos reunimos para discutir sobre lo que está escrito. No nos reunimos para opinar sobre lo que está escrito. Nos reunimos para que lo que está escrito nos alumbre,
nos transforme, nos cambie. Aleluya. Bienaventurado el pueblo que tiene la Biblia al alcance de su mano. Bienaventurado cuando Dios te revela algo. Qué bonito cuando estamos leyendo la Biblia y de pronto Dios nos habla. Qué bonito cuando estamos leyendo la Biblia y de pronto Dios nos alumbra el entendimiento. Algo que hemos leído 800 veces, pero de pronto Dios nos descubre. Hay algo ahí que no habíamos visto antes. Qué bonito cuando Dios ilumina tu entendimiento. Alguien dijo, creo que fue el hermano Marcos Vidal, que de los 5 solas de la Reforma Protestante, él, si tuviera que quedarse con uno, se quedaría con sola Escritura. Porque la Escritura es la que revela la gracia de Dios. La Escritura es la que revela que solo por fe. La Escritura revela que solo es la gloria de Dios. Y sabes, la Biblia es la posesión material más valiosa que tú y yo tenemos en la mano. Porque de allí viene la revelación de Dios. Ahí está la revelación de Dios. Y como si esto fuera poco, el apóstol Pablo ora allí en el en el primer capítulo de Efesios dice: doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo para que os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. ¿Y revelación para qué? Para que sepas lo que nos ha concedido. Para que sepas lo que nos ha concedido. Si hay algo que tú y yo necesitamos al leer la Biblia, si hay algo que tú y yo necesitamos al oír ese espíritu de sabiduría y de revelación del Padre, para saber lo que nos ha concedido. Para saber lo que nos ha concedido. El apóstol Pablo allí en Corintios, él hablando de esto dice: hay cosas que ojo no vio, hay cosas que oído no oyó, hay cosas que no han subido al corazón del hombre. Vale decir que nadie la pudo imaginar, pero esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en 1 Corintios capítulo 2:10 dice: Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu Santo. Hay cosas que no podemos ni imaginarnos, pero Dios nos la revela por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a hacernos recordar lo que Jesús enseñó. El Espíritu Santo vino para hacernos saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo viene para que tú y yo podamos tener revelación. Revelación. Revelar significa que los ojos se abren. Revelar significa que lo oculto sale a luz. Revelar significa que hay una renovación del entendimiento. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, esto que acabas de decir no es porque leíste un sobre de azúcar en la cafetería con una frase importante. Esto no es porque estás repitiendo como un loro lo que otro dice. Esto lo has dicho porque primero el Padre te lo ha revelado. El Padre te lo ha dicho, te ha abierto los ojos, te ha abierto el entendimiento. El Padre te ha dado algo, te ha regalado algo. Sabes que tenemos un Dios que revela las cosas. Dice en 1 Corintios capítulo 2:11: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y hermano, esto es importante, porque el espíritu del mundo también tiene sus revelaciones con minúsculas. Y el diablo es capaz de plantar pensamientos. Hay algo que la Biblia dice: doctrinas de demonios, significa enseñanzas inspiradas, sostenidas por demonios. Y dice que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, porque hay hombres que tienen la conciencia cauterizada, que enseñan la verdad, hacen de la piedad una fuente de ganancia. Hay hombres que dan oído a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores.
pero nosotros no hemos recibido al espíritu de engaño. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Nosotros tenemos los oídos cerrados a la mentira, abiertos a la verdad. Y entonces dice, nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Y este es el proceso. Bienaventurado eres porque lo que acabas de decir que es la verdad, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Y hoy en día, hermanos, el Padre sigue revelándonos por el Espíritu que nos ha concedido, el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Y eso es lo que nosotros hablamos. Y lo hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Hablamos lo que el Espíritu quiere y lo hablamos como el Espíritu quiere para que nosotros nos acomodemos a Dios y no acomodemos a Dios a nosotros. Pedro, eres dichoso y feliz. Lo que dijo Pedro no era un loro repitiendo, lo dijo porque tenía revelación. A veces, hermanos, parece que no tenemos revelación. Es más, a veces somos tentados a hacer cosas locas. Salmo 73, el salmista, un hombre de Dios, un hombre preparado, consagrado, dice, yo casi resbalo, casi meto la pata. ¿Qué te pasó, Asaf? ¿Pisaste una cáscara de plátano? No, algo peor. Casi me doy el trompazo de mi vida espiritual. ¿Por qué? ¿Qué te ocurrió? Porque empecé a ver la prosperidad de los demás. Empecé a ver qué bien que le iba a este. Pero es un impío, Asaf. Sí, pero mira la pasta que tiene. Y qué bien que le va a este. Pero es un adúltero. Sí, pero fíjate el coche que tiene. Y la amante que consiguió. La prosperidad del impío. La prosperidad que se consigue siendo malo, haciendo lo malo, pensando lo malo. La prosperidad que se adquiere lejos de Dios. Y Asaf dice, casi me declaro un siniestro total porque empecé a mirar la prosperidad de este y la prosperidad de otro y empecé a compararme a mí con estos. Hermano y hermana, no te compares con el impío. Porque el Salmo 73 dice que el impío aparece en el infierno cuando tú estés en el cielo. No hay punto de comparación. Pero Asaf dice, se me ocurrió compararme. Hay que ver yo levantándome temprano, trabajando honestamente, siendo fiel a mi familia, a mi mujer, sirviendo al Señor con el resto de mi fuerza. Hay que ver. Yo que procuro ser inocente delante de Dios cada día. Yo que procuro lavar mi vida y agradar al que me llamó. Y encima me pasa esto. Se me pasa lo otro. Soy azotado cada mañana, decía Asaf. Señor, ¿qué está pasando? Desde que soy evangélico todo me va peor. Y Asaf dice, casi resbalo mirando. Hermano, no mires alrededor, no miremos la aparente prosperidad y el aparente bienestar y el aparente, y digo aparente porque es pan para hoy y hambre para la eternidad. Y Asaf dice, pero es que no lo podía entender, chiquillo. Es que no me entraba en la cabeza. No podía entenderlo, pero el Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Y hermanos, Asaf dice, yo era como una bestia delante de Dios. Hay un juego que se llamaba ¿Cuán bestia soy? A veces tú y yo somos como bestias delante de Dios. Porque estamos mirando aquí y mirando allá lo que hace este y lo que deja de hacer el otro y lo que dice. Y nos miramos a nosotros mismos y nos comparamos a nosotros con ellos. Y nos sentimos, ¿por qué estoy así? Estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi dinero. No avanzo, no prospero, no sé qué pasa. ¿Qué estoy haciendo yo? Y somos como una bestia
que no entiende nada. Yo sé que a ti no te pasa, a mí me pasa muchas veces. Porque ahora todos me ponen cara de ángeles, ahora están todos haciendo así. No, yo pastor, me pasará a mí. Digo así. No me entra en la cabeza. Pero hay una salida al santuario de Dios. Entrar en la presencia de Dios, acercarse al Señor, venir al trono de la gracia, recostar tu cabeza sobre el pecho de Jesús, llorar lo que tengas que llorar, hablar lo que tengas que hablar, pero escucharle a Él. Escucharle a Él. Una palabra suya tiene poder para sanarme, para librarme. Una palabra del Señor. ¿Por qué oramos y ayunamos? Porque nos está haciendo falta comprender cosas. Nos está haciendo falta entender cosas. Y eso solamente se adquiere, eso si te lo da el Señor. Acá no se trata de palabras huecas, no se trata de explicaciones racionales. Se trata de que Dios te hable. Deja de machacarte la cabeza cada día, de dar lugar a pensamientos de criar auténticos cuervos mentales que te sacarán los ojos espirituales. Entremos en la presencia del Señor, porque el Señor tiene algo para decirte. Él tiene algo para hacernos entender. Él tiene revelación, Él tiene iluminación, Él tiene la palabra escrita y tiene el Espíritu Santo que mora dentro tuyo para que entendamos y seamos bienaventurados. Pedro, el hombre que aprendió a pasar del dicho al hecho, el hombre que aprendió a cuajar promesas, el hombre que transformó una palabra del Señor en la experiencia de caminar sobre el agua. El hombre que transformó una frase del Señor, ven en pos de mí y yo haré que seas pescador de hombres, en una campaña donde 3.000 y 5.000 judíos se convirtieron a Cristo. El hombre que vivió la vergüenza de decir una cosa que no pudo mantener a la noche. Él dijo: Señor, mi vida daré por ti. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿tu vida vas a dar por mí? ¿Tú qué te pasa? Te digo que antes que cante el gallo, 3 veces me va a negar. El hombre que tenía confianza en sí mismo y creyó que porque él decía, a la noche negando 3 veces al Señor porque una adolescente lo apretó, una chiquilla. Pero ese hombre supo que lo que Jesús le había prometido, Jesús lo cumplía. Porque él confesó lo que Dios le reveló. Y entonces Jesús le dice: y yo también te digo, Mateo 16:18, que tú eres Pedro. Tú no eres Simón, tú eres Pedro. Hermano, hermana, tú eres nueva criatura. Eres hijo de fulana y de mengano, pero eres nueva criatura. Eres hijo de Dios. A todos los que le recibieron, Juan 1 dice, a los que creen en su nombre, el Padre les regaló y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de voluntad de varón ni de carne, sino que son engendrados de Dios. Tú y yo, que hemos nacido una vez de mi papá y de mi mamá, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Hemos nacido de nuevo porque el Padre nos dio un nuevo nacimiento por creer en su Hijo Jesucristo. Y el poder del Espíritu Santo ha hecho crear dentro tuyo alguien nuevo, nueva criatura. Dale un aplauso al que te ha regalado ese nuevo nacimiento. Nueva criatura. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Eres un hijo, eres una hija de Dios.
Tal vez no conociste bien a tu mamá, tal vez no conociste bien a tu papá, pero ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y puedes conocer de primera mano al que te engendró, al Padre que está en el cielo, al Padre que te ama, al Padre que se hizo hombre y envió a su propio Hijo a una muerte indigna y cruel para que tú puedas ser adoptado por medio de Él. Ahora tienes una posición a la diestra del Señor. Allí en los cielos tienes una bendición en esos lugares celestiales. Tienes un nuevo nacimiento, tienes un camino marcado, tienes un futuro claro, tienes un destino que es la casa del Padre que está en el cielo. No eres huérfano, no eres bastardo. Eres un hijo, eres una hija de Dios, a imagen y semejanza de aquel que te engendró. Hay una nueva naturaleza dentro nuestro que va creciendo, va creciendo. Hay una nueva criatura en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que si somos hijos, también somos herederos. Herederos con Cristo. Y Cristo heredó todas las cosas. Y ahora como hijos resulta que somos coherederos con Él de todas las cosas. Por eso dice la palabra, todo es vuestro. Acá no se trata de encontrar alivio a la depresión. Aunque es cierto que al venir a Jesús somos sanos de la depresión. Acá no se trata de dormir bien, aunque es cierto que cuando estamos con Jesús en paz dormimos. Acá no se trata de corregir algún hábito de esos que insumen grandes cantidades de dinero. Sí, yo antes me drogaba, ahora no drogo. El dinero que me gastaba ahora lo aprovecho en mis hijos. Aunque es cierto que Jesús te libera de cualquier adicción. Acá se trata de algo un poco más importante. Se trata de ser hecho hijo de Dios. Se trata de ser hecho heredero. Yo que no era pueblo, yo que no era hijo, yo que no tenía ningún tipo de posibilidad de entrar en la familia real. Ahora soy un linaje escogido. Ahora somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo comprado por Dios. Ahora tú y yo somos familia de Dios. Ahora tú y yo le podemos decir papá con autoridad. Y ahora Él puede escucharnos y recibirnos como hijos amados. Y hermanos, el hombre que hoy decía mi vida pongo y a las horas negaba que te conocía, es el hombre que el Señor le dice, tú eres Pedro. Y escucha, Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro significa roca. Roca significa roca. O sea, en griego es Petros y Petra, es la misma palabra. Y de pronto el Dios del universo, el que se ha hecho hombre, dice, tú eres Pedro, tú eres roca. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y el mismo Pedro dice en su carta, la primera Pedro dice, acercándonos a Él, la piedra viva, seamos edificados como piedras vivas nosotros también. Porque cuando tú y yo, hermano, confesamos lo que el Señor nos ha revelado, la fe que Él nos ha dado, entonces somos una roca viva. Y sobre estas rocas el Señor edifica la iglesia. Si quieres construir una pared, consigue ladrillos y apílalos. Si el Señor quiere edificar una iglesia, consigue rocas vivas. Muchas rocas vivas. Muchas rocas. Abraham fue una roca de la cual salió el pueblo de Israel. Y de ti yo no sé lo que puede salir, pero sé que va a salir algo bueno. Señor, ¿sobre mi vida vas a edificar la iglesia? Sí. Sí. Tuvimos una visita el otro día, una persona vino a tomar. Y dice, qué grande es esta iglesia.
Y entonces yo le dije, bueno, la iglesia es la gente. Y lo que Dios usa es la gente. Para edificar la iglesia Dios usa piedras vivas. Y piedros vivos también. A partir de hoy le puedes decir a tu esposa, mi piedrita amada. Y ella te va a decir, mi piedrito precioso. Aleluya. Cambia la identidad. En Cristo eres nueva criatura. Eres un hombre, una mujer nueva. Eres una persona diferente. A imagen y semejanza de aquel que te amó y murió por ti. Cuando naciste fuiste a imagen y semejanza de tu papá y tu mamá. Cuando naces de nuevo eres llamado a ser transformado a imagen de aquel que te amó. Eres llamado a ir de gloria en gloria, transformado por el poder del Espíritu Santo. Tienes una identidad nueva en Cristo. Aleluya. Dar un aplauso al que te renovó la partida de nacimiento. Aleluya. Mi partida de nacimiento española dice que nací en Madrid, fíjate tú. La de Argentina dice que en Buenos Aires. Pero la Biblia dice que nací en el cielo. Nací en el Espíritu Santo. Por eso las cosas viejas pueden ser hechas nuevas. Por eso hay que renovar el entendimiento. Es hora de cambiar, hermanos. Es hora de dejar de vivir en base a opiniones y pensamientos para vivir en base a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice. Es hora de dejar de vivir, y permítanme la expresión, ¿cómo se llama cuando uno le da vuelta a esto? Es hora de dejar de vivir por comerme el coco. Es hora de vivir por la revelación de Dios. Es hora de dejar de vivir por lo que palpita este corazón. Es hora de dejar de vivir por lo que le apetece a este cuerpo. Es hora de empezar a vivir por la revelación de Dios, por la fe que Dios te da al oír su palabra, la fe que Dios te da al dejar al Espíritu Santo obrar en ti. Es la hora de dejar de vivir como cualquier hijo de vecino. Es hora de empezar a vivir como hijo e hija de Dios. Es hora de ocupar el lugar y levantar la cabeza en alto. Eso se veía a la iglesia el domingo. ¿Qué vas a hacer el domingo en la mañana? Tengo un compromiso. ¿Y qué vas a hacer ahora a la tarde? Tengo una reunión, unos colegas en calle Veracruz. Es hora de dejar de vivir incógnito. Es hora de dejar de ser agente secreto del reino de los cielos. Es hora de decir, mira, el domingo a la mañana con mi familia nos reunimos para alabar y adorar y escuchar la palabra de Dios, que es lo más grande que me ha pasado. Ven conmigo, te invito. Aleluya. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está esperando esa manifestación. La creación, la gente que te rodea está esperando que te saquen la máscara. Alegre mascarita que me miras al pasar. Es hora de vivir como hijos de Dios, porque hermanos, Jesús le dijo a Pedro, escucha lo que le dijo. Te digo que eres bienaventurado, te voy a dar un ejemplo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Qué bonito cuando te dan la llave del piso que alquilaste. Tengo el piso. Qué lindo cuando es la llave del piso que compraste o que empezaste a pagar.
Qué bonito. Qué bonito cuando te dan las llaves del vehículo. Oye, querida, tenemos burro. Ya si mi hijo está calculando los años que le faltan para conducir mi coche. Aquí no es el padre que le dice, hijo, un día todo esto será tuyo. Es el hijo que dice, papi, esto será mío. Pero Jesús le dijo a Pedro algo más bonito. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Te voy a dar algo por lo cual el reino de los cielos abre puertas o el reino de los cielos cierra puertas. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. El cielo se va a volver real en tu vida. Pedro abrió la puerta del reino de los cielos a 3.000 judíos. Pedro abrió la puerta del reino de los cielos a 5.000 judíos. Pedro abrió la puerta del reino de los cielos a las naciones. Hechos 10, la casa de Cornelio. Lo que Jesús le dijo se hizo real. Vamos a tener un taller en la conferencia. Y el nombre de ese taller es Hazlo Real. Las llaves del reino de los cielos. El que sucede aquí en la tierra, lo que es decidido en el cielo. Que el cielo venga a la tierra. Has estado clamando, has estado llorando, has estado preguntándome acerca de esto, dice el Señor. Esta es mi respuesta. Quiero terminar diciendo que algunos dicen que este pasaje se refiere solamente a Pedro. Algunos interpretan que este pasaje solamente puede ser aplicado a la vida de Pedro, lo cual sería un problema para Abraham, ¿no es cierto? Como hemos dicho. Y en cuanto a quién tiene las llaves, quiero decirte, en Mateo 18, 18, 2 capítulos después nada más, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en plural en la tierra, escucha bien por favor, a Pedro le dijo, todo lo que atares tú, pero en Mateo 18 dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Plural. ¿Y a quién se refiere? ¿Quiénes son? ¿Será un círculo selecto de hermanos y hermanas escogidísimos de entre? Jesús dijo, y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, mirándome hacia mí, allí estoy yo en medio de ellos. Y si hijos también herederos, y a la iglesia el Señor le ha concedido la identidad de ser iglesia, de ser la novia, de ser la amada, de ser la escogida, de ser el pueblo, la nación santa. Le ha concedido el poder de atar y desatar, le ha concedido el poder de ponerse de acuerdo y pedir, y el Padre lo va a hacer, porque donde la iglesia está puesta de acuerdo con Jesús, todo es posible. Allí está el Señor. Eres nueva criatura en Cristo. Eres iglesia en Cristo. Aleluya. Por eso es tan malo vivir enemistado con este y con el otro, con el de más allá.
Por eso es tan malo la disensión, la murmuración, la envidia, el chisme, el chismorreo. Por eso es tan malo la contienda en el corazón. Y por eso es tan malo, si bien tengo la libertad de pensar lo que a mí se me dé la gana de pensar, mantener lo que yo pienso. Qué bueno es decirle, Señor, tu verdad. Queremos hablar tu verdad. Queremos tu revelación. Queremos vivir como hijos e hijas de Dios. ¿Quieres cerrar tus ojos por un momento? Es el momento de cambiar. Es el momento de cambiar. Es el momento de dejar de vivir por opiniones, sean de otros o sean nuestras. Es el momento de dejar de vivir por la opinión de las mayorías. Es el momento. Es el momento de buscar la revelación de Dios. Es el momento de venir al Señor, a la presencia de Dios. Es el momento de decirle, Dios mío, háblame, tócame. Quiero oír tu voz. Es el momento de ser transformado. No es el momento de vivir como viven los demás. No es el tiempo de empezar a hacer lo que hace el resto. Al contrario, es el momento de dejar de vivir en la corriente de este mundo para vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Es el momento de aceptar quiénes somos y de usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Es el momento de ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús y atar lo que tenga que ser atado, pero desatar lo que tenga que ser desatado. Es el momento. Y tú y yo estamos siendo llamados a cambiar. Tú y yo tenemos la oportunidad delante nuestra de cambiar. Tú y yo. No rehuyas el tiempo de la oportunidad. Si hemos estado dejándonos llevar por nuestras propias ideas, si hemos estado atendiendo a lo que dice la gente, es el momento de decirle, Señor, yo me vuelvo a tu palabra, yo me vuelvo a tu verdad. Quiero vivir por lo que tú dices, no por lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que dicen de mí. Es el momento de valorar la revelación de Dios. Es el momento de darle importancia a la palabra de Dios. Es el momento de dar importancia a la lectura de la Biblia, porque leyendo la Biblia vas a encontrar revelación. Es el momento de venir a la presencia de Dios. Es el momento. Hay que cambiar, hermanos. Hay que cambiar las cosas cambian acercándonos al Señor, no protestando, renegando, sufriendo, llorando, eso, pero acercándonos al que todo lo puede, ahí puede haber un cambio. Necesitamos revelación de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos hable. Necesitamos vivir como hijos de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que hablan la palabra de Dios, porque la creen. Porque creemos, porque el Señor nos ha dado fe. Es el momento de abrir la boca y declarar, según creí, así hablé. Es el momento de dejar de repetir cosas que Dios nos dice. Es el momento de cuidar las conversaciones. Las conversaciones no son gratuitas, pasan una factura buena o mala. Es el momento. De usar la autoridad que el Padre nos da, que Jesús nos ha dado. De ponernos de acuerdo. De atar y desatar. Es el momento. Es el tiempo. Hay cosas que Dios te quiere hablar en este momento personalmente. Yo no sé exactamente de qué se trata, pero sé que Dios quiere hablarte. Porque el Señor quiere que te vayas de aquí con algo. Algo que vas a usar cuando salgas de este lugar.
A mí esta palabra me ha hablado. Y yo creo que a ti también te ha hablado. Toma lo que Dios te quiere decir. Pedro cambió. Tú y yo podemos cambiar. Es el momento de que las cosas cambien en nuestra vida. Deja que el Señor te hable de aquello que está esperando que tome la decisión para cambiar. Deja que el Espíritu Santo te hable algo, te diga algo en este momento. No te cierres. No estés diciendo, a ver cuándo termina esta parte. Aprovéchala. Porque una sola palabra de Él puede cambiar tu vida para siempre. Algo puede ocurrir en un instante. Tal vez hay cosas que estás clamando y orando hace tanto tiempo y el Señor está esperando que le escuches. Que le escuches. Algo puede ocurrir en un instante. Algo puede sucederte. Él puede hablarte, Él puede revelarte ahora cosas que tú no entendías, que yo no entendía. En un momento. En un momento la mente se abre, el corazón se alumbra. Querido Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Anhelamos tu revelación. Como tus hijos y como tus hijas. Queremos salir de este lugar caminando como hijos e hijas de Dios, con autoridad, con dignidad. Señor. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer, tu fuego abrasador, y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos. Vamos a ponernos en pie, ¿qué te parece? Dios, Vamos a decirle juntos al Señor. Espíritu,